Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por haber decidido esta tarde de viernes compartir con nosotros y con nosotras este tema tan importante que creemos que es este debate sobre el importante intento actual de mercantilización de la educación. Veo que hay muchas caras conocidas y os agradezco mucho que estéis aquí hoy. Y sobre todo veo muchas personas valientes que están intentando en distintos ámbitos defender aquello en lo que creen. Agradezco sobre todo el esfuerzo de todas las personas desde Podemos Extremadura, desde Podemos Plasencia, que habéis hecho posible que este acto se pueda realizar. En esta mesa también tenemos la suerte hoy de tener una mesa formada por personas muy profesionales y comprometidas con esta lucha, personas que están siendo valientes desde sus distintos ámbitos y están intentando construir una educación pública de todos y para todos. Entre 2008 y 2015, las administraciones públicas en toda España han recortado un 18% en total de los presupuestos en todas las comunidades autónomas dirigidas a educación. Esto supone unos 8.200 millones de euros. Estos recortes en recursos, estos recortes en profesorado, estos recortes en apoyos educativos, están generando un ambiente que impulsa la entrada en la educación de capital privado. Se está intentando imponer en nuestra sociedad la idea de que la educación es una inversión, como una inversión empresarial. Y vemos también cómo hay procesos escolares básicos que se están externalizando sistemáticamente. Tenemos aquí en Plasencia, por ejemplo, la externalización de los servicios de limpieza de los colegios públicos. Además, en nuestra comunidad autónoma hay el 100% de los centros privados que tenemos en Extremadura están concertados. Y lejos de ver un interés por construir unos sistemas educativos públicos más amplios, de más calidad, lo que se está haciendo un poco en los distintos gobiernos que han pasado por Extremadura es consolidar la educación concertada. Entonces, lo que realmente creemos que está en juego es la educación como derecho, y eso es lo que hemos venido un poco a debatir esta tarde. Entonces, sin alargarme mucho más, os agradezco a todos la asistencia y voy a dar paso a la primera persona que va a participar en esta mesa, que es Irene de Miguel Pérez. Ella es ingeniera agrónoma de la Politécnica de Madrid y bueno, participa activamente en asociaciones estudiantiles que han estado dedicadas a la cooperación al desarrollo. Ha participado, ya no participa, ahora está en otros asuntos. Ha trabajado también como técnica en programas de ciudades sostenibles, como agente de empleo y desarrollo local, y también ha desarrollado un programa de huertoterapia con personas con discapacidad. Actualmente Irene, como sabéis, es diputada en la Asamblea de Extremadura y es la responsable también del área de educación. Nos va a explicar un poco el punto de vista de Podemos sobre la educación pública que estaba defendiendo en la Asamblea de Extremadura y, bueno, cómo Podemos defiende que la educación pública es la que resguarda la gratuidad de la educación, la que no impone opciones religiosas y acoge la rica y variada diversidad de las personas. Así que os dejo con Irene. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por haber venido hoy a hablar de un tema tan importante como es la educación. Pública y yo, más que hacer un contexto general, me voy a centrar más en un problema, creo que ahora mismo importante para Plasencia, como es la llegada de las universidades privadas, ¿no? Cuando hablamos de la mercantilización de la educación, creo que tenemos que afrontar que estamos ante un cambio de modelo educativo, que antes nadie ponía en duda que la educación pública era una de las herramientas privilegiadas que tenemos como sociedad para ofrecer igualdad de oportunidades a todas las personas, independientemente de circunstancias económicas, familiares que tuvieran u otro tipo de circunstancias sociales o personales, y que ahora mismo pues eso se está viendo amenazado poco a poco. Y este cambio de modelo viene, yo creo, desde dos perspectivas.
Una es la irrupción y la llegada de empresas privadas que han visto que las legislaciones cada vez les van siendo más propicias y más ventajosas para empezar a tener negocios educativos y montan colegios, hacen ciclos de FP, de bachiller, y esto viene amparado por un gobierno, sobre todo central, que realmente defiende este modelo, ¿no? Una educación que no tiene, yo creo, el objetivo de crear ni mentes críticas, mentes emancipadas y mentes que pueden decir con una formación humanista, combinándolo también, por supuesto, con ofrecer profesionales a un mercado laboral, sino que hay detrás, ¿no?, pues, otros intereses y otros negocios. Y esta mercantilización también la estamos viendo dentro de la propia educación pública, con las leyes que nos están haciendo que las asignaturas que se están impartiendo en los institutos, en los colegios y también asignaturas en las universidades, pues cada vez están más de la mano de un sistema capitalista, de un sistema que lo que quiere es formar a profesionales, a trabajadores para las grandes empresas de nuestro país. Y se han olvidado y han dejado de lado toda esa otra vertiente que tiene la educación, tan importante como os decía antes. Creo que son como dos dimensiones a las que nos estamos afrontando cuando hablamos de mercantilización de la educación. Y lo cierto es que cada vez es más palpable, ¿no?, que la educación está perdiendo ese sentir que tenía antes. Y estamos viendo cómo a nivel universitario, que no quería tampoco profundizar demasiado porque tengo aquí al lado a los profesores universitarios que conocen mucho mejor que yo la realidad de la universidad y que van a profundizar seguro mucho mejor, pero sí que quería hacer unas pinceladas y hablar de cómo el gobierno central pues ha inculcado el mantra de que en la universidad pública hay un número excesivo de titulaciones y un número excesivo de centros, a la vez que aprueba reales decretos, como por ejemplo el 420/2014, en el que flexibiliza totalmente las exigencias de calidad para las universidades privadas y su implantación. Esto es un cóctel muy propicio para la llegada de universidades privadas como las que están pidiendo implantación ahora mismo en Extremadura. Tenemos a las puertas varias universidades online y una universidad presencial católica aquí en Plasencia. Por un lado, como os digo, congelamos las enseñanzas públicas y por otro lado hay un incremento bastante evidente de las universidades privadas. Pero no es cierto, ¿perdón? Bueno, sí, no es cierto que sobren enseñanzas públicas, y además no es cierto porque no hemos llegado al nivel mínimo de las enseñanzas universitarias públicas que hay en Europa. La universidad pública además también está afrontando que hay un montón de reformas que se están llevando a cabo en la universidad disfrazadas un poquito de modernización, ¿no?, de lo que viene siendo la universidad, de adaptación a los tiempos. Y esta adaptación a los tiempos pues viene marcada por una precarización de las condiciones laborales del profesorado, por una falta de inversión en infraestructuras, una falta de inversión en investigación y un aumento de las tasas, lo que hace que muchos estudiantes tengan que abandonar, ¿no? Bueno, pues como os decía, estas reformas en la universidad vienen de la mano de menos inversiones, precarización del profesorado, mayores tasas para el alumnado y expulsión de mucha gente que quiere estudiar en la universidad y que no tiene recursos para hacerlo, ¿no? Y por el otro lado vemos como hay universidades privadas que son modelos, pues en la mayor parte de los casos, pues modelos muy elitistas, modelos que no tienen ese sentimiento, ¿no?, hacia el aprendizaje igualitario, la igualdad de oportunidades, un sentimiento universal de la educación. El gobierno autonómico tiene que tomar, yo creo que
cartas en el asunto de manera valiente, afrontar que necesitamos una reforma de nuestra universidad, que necesitamos unos planes mayores de promoción y que necesitamos sobre todo garantizar que todas las personas que quieran optar a unas enseñanzas universitarias puedan hacerlo en igualdad de condiciones. Para eso, lo ideal y por lo que Podemos aboga es porque la universidad sea pública y sea gratuita para todo el mundo. Veníamos Mari y yo precisamente en el coche discutiendo este tema y diciendo, todo el mundo tiene que tener derecho a poder estudiar en la universidad. Pero es cierto que hasta que eso llegue, tenemos que apostar, y desde Podemos estamos apostando por mejorar el sistema de becas que existen. ¿Por qué? Bueno, pues entendemos que el sistema de becas es insuficiente. Es insuficiente por varias cuestiones. La primera, por la nota que se pide. Creemos que no debería haber una nota para poder optar a la beca. Creemos que esa beca tiene derecho toda aquella persona que haya superado y que pueda tener derecho a ingresar en la universidad. Ya con eso tiene que tener derecho a hacerlo becado, si así lo necesita. Y aquí en Extremadura nos ocurre una cosa curiosa, y es que nuestras becas autonómicas dependen de las becas estatales, son becas complementarias. Si no te dan la beca estatal, no tienes derecho a la beca autonómica. Y la beca estatal tiene unos requisitos mayores que la beca autonómica. Con lo cual hay muchas personas que se quedan sin ser becadas porque no pueden acceder a la primera, que es la beca que da el Estado. Creemos que hay que desligar esa complementariedad y que las becas autonómicas pues deben de ser independientes de las otras becas. Por eso también estamos trabajando desde Podemos Extremadura. También creemos que es muy importante una financiación suficiente y estable para que haya una educación de calidad. Y claro, esto choca frontalmente con la llegada, por ejemplo, de la Universidad Privada de Ávila aquí a Plasencia, que tengo que decir que en el tema educativo en Plasencia ciertamente nos cuesta entender al alcalde de esta ciudad, ¿no?, esta idea subvertida que tiene pervertida de la educación y como siempre intenta sacarle el rendimiento económico, ¿no? Hace escasos meses fuimos conocedores de la maravillosa idea de cerrar 2 centros públicos para construir un centro en la isla que, además de absorber a estos 2 centros públicos, lo que no iba a hacer era mantener las mismas líneas, con lo cual muchísima gente se iba a ir a la calle. Además de que no se iba a tocar en absoluto a los centros concertados. Es algo curioso, ¿no?, como los centros concertados nacieron en los años 80 como una cuestión subsidiaria a la escuela pública, una cuestión coyuntural, había un baby boom, no se podía absorber a todos los estudiantes y se decidió concertar con centros privados. A día de hoy, y con el proceso que tenemos de natalidad, que expondrá yo creo que mucho mejor más después, son sinceramente innecesarios. Yo cuando hablo mucho de esto con el Partido Popular, con la portavoz del Partido Popular de Educación en la Asamblea, siempre le digo, no es una cuestión ideológica, es que es pragmatismo económico. Si no tenemos más niños y estamos cerrando escuelas públicas y estamos a la vez manteniendo a empresas privadas con los conciertos educativos, yo no sé cómo pueden ser tan buenos gestores si esto no lo ven claro. Tenemos que ir rescindiendo conciertos paulatinamente. No estamos diciendo que hay que acabar con todos los conciertos. No tiene nada que ver con eso, pero tenemos que hacer un estudio muy detallado de qué necesidades educativas reales tenemos y qué conciertos educativos deberíamos mantener y cuáles no, cuáles debemos de prescindir e ir prescindiendo paulatinamente. Pero lo que estamos viendo es que los conciertos educativos han adquirido una serie de privilegios que ya es como imposible de quitar, ¿no? Aunque pareciera que era por un determinado tiempo que íbamos a tener esos conciertos, pues al final se han mantenido y ahora mismo decir que hay que quitar conciertos pues parece un sacrilegio, cuando lo que es una necesidad y es de sentido común, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que aquí en Plasencia pues estamos viendo cómo el alcalde no tiene ningún pudor a la hora de decir vamos a cerrar centros públicos para abrir un centro público que no va a absorber ni a la mitad del alumnado
Y yo creo que gracias a la denuncia de sindicatos y a la denuncia también que hizo Podemos en la Asamblea de este tema, hemos conseguido que el nuevo centro educativo, supuestamente, que aún no está ni el solar en venta ni nada, y además, no sé si Gonzalo también luego nos puede decir, porque a mí me parece que no sé si es en el sitio donde siempre se inunda, es una zona inundable, y yo creo que este año se ha inundado en la primavera, ¿no? Cuando hubo la crecida fue una de las zonas que se inundaron, o sea, un sitio maravilloso para hacer un centro educativo, muy adecuado. Pero el señor Pizarro no tiene ningún pudor a la hora de decir que le va a venir muy bien a las arcas públicas la venta de ese solar. O sea, el pelotazo urbanístico está ahí claramente, y además no hay ningún... O sea, que no tiene ningún reparo en decirlo públicamente porque... Bueno, porque es que ya, sinceramente, a mí tampoco me sorprende, pero que creo que hay que tomarse mucho más en serio la educación pública. Y no se puede cerrar un centro público, y a lo mejor lo que tendríamos que invertir es en reformar esos centros si se han quedado anticuados, si tienen problemas estructurales, y bueno, vamos a hacer ese esfuerzo, ¿no? Pero no vamos a cerrar 2 centros públicos con todo el esfuerzo que ha creado levantarlos, y además con todo, no solo el profesorado, sino que también ahí trabaja otro tipo de personal que no es docente, pero que también tiene ahí el pan de todos los días. Bueno, ahora en Plasencia parece que se quiere implantar la Universidad Católica de Ávila, y además es curioso porque es una universidad que plantea crear grados en materia educativa. Bueno, pues simplemente haciendo un cálculo de datos que han hecho los compañeros del área de Universidad de Podemos, la Universidad de Extremadura Pública ofertó en educación 920 plazas, tiene ofertadas 920 plazas, ¿vale? 565 en educación primaria y 355 en educación infantil. Pues en el año 2016, en el curso 2016-2017, han quedado vacantes 21 plazas. Esto quiere decir que hay más plazas que demanda. Y vamos a poner además una universidad privada que va a venir, en cierta manera, a hacer competencia a nuestra universidad y a nuestros grados educativos. Pero es que aún hay más, y es que las plazas docentes que saca la Junta de Extremadura en el 2016 fueron de 331. Pues si podemos decir que hay 900 plazas, que habrá alrededor de 920 docentes cada año, estamos teniendo un 80% más de estudiantes que las posibilidades de absorción de estos estudiantes al mercado laboral. No tiene ningún sentido que vayamos a poner una universidad privada de estas características. Además, que según la normativa autonómica no se permite ni duplicidad de títulos ni falsa competencia. También tenemos la suerte de tener 2 universidades online que se quieren implantar en Extremadura. Las universidades online, sinceramente, el beneficio de estas universidades online para la región como modelo económico no está muy claro, porque no podemos evidenciar que poner una universidad online vaya a hacer que, por así decirlo, los sectores adyacentes a las universidades que también se ven favorecidos, como por ejemplo el alquiler de viviendas, las zonas de ocio, eso no se puede evidenciar que vaya a aumentar, porque ¿por qué una persona no puede estar viviendo en Cádiz y está matriculado en la Universidad Online de Extremadura? Pues sería lo más lógico, ¿no? Si estudias online, que no tuvieras por qué vivir en esa región, en esa ciudad. Con lo cual, ni se puede decir que va a haber un incremento de estudiantes que vayan a traer pues todo lo que rodea a lo que viene siendo una universidad, y el único beneficio que podríamos tener como región como tal, aparte de que os digo que la competencia directa con los grados que tiene ya la universidad pública, una universidad como es la UEX, que no es una universidad, sinceramente y desgraciadamente, con un alto prestigio, un alto reconocimiento, a mí me parece que la UEX aún tiene que avanzar mucho y tiene que solidificarse y ser mucho más, tiene que adquirir mucha más importancia,
y para mí es realmente una universidad vulnerable, ¿no? a que llegue a la llegada de universidades privadas de este tipo. Entonces, creo que la llegada a universidades privadas tenemos que estudiarla mucho, tenemos que entender que aparte de una preparación para el mundo laboral, tienen que tener objetivos como el de una formación humanística, una formación crítica, y sinceramente no creo que estas universidades, que detrás, bueno, pues lo que hay son empresas privadas con unos intereses obviamente y legítimamente, porque las empresas no tienen por qué tener otros intereses que no sean su propio beneficio, ¿no? Pues no creemos que sea la mejor opción para nuestra región. Así que yo por mí he acabado. Y yo creo que van a profundizar mucho más tanto Mar como Costas y Jorge en este tema. Vamos a dar ahora el turno a Jorge. Jorge es profesor titular en la universidad, en el Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Él es diplomado en biblioteconomía y documentación. Es licenciado en documentación, doctor en documentación en la Universidad de Salamanca y cuenta además con un máster de gestión y dirección de instituciones de enseñanza superior de la Universidad de Extremadura. Tiene un currículum amplio, así que voy a coger un poquito más de aire. La verdad, no. Él tiene una principal línea de investigación que versa sobre los archivos de televisión y documentación audiovisual y centrándose principalmente en las políticas científicas. Además forma parte del roster de expertos de la UNESCO, que es la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO en América Latina y en el Caribe, representando a los gobiernos de Argentina, Paraguay y Uruguay. Es además evaluador internacional de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Ecuador. Además tiene una experiencia docente fuera de la Universidad de Extremadura que también es muy amplia, ya que ha impartido formación de grado y maestría en diferentes universidades españolas y latinoamericanas, siendo investigador Prometeo, vinculado a la Universidad Central de Ecuador desde septiembre de 2014 hasta agosto de 2015. Cuenta, además, con una experiencia de gestión universitaria al haber sido vicedecano de Coordinación de Procesos y Transparencia, secretario académico de la Facultad, responsable del Sistema Interno de Calidad y miembro de la Comisión Coordinadora de Calidad y Evaluación de la Docencia en la Universidad de Extremadura, formando también parte de diferentes comisiones académicas en las que destaca la planificadora de los títulos universitarios. He intentado aprenderme el currículum de Jorge de verdad de memoria, pero no lo he conseguido, por eso lo he tenido que leer. Le doy paso a Jorge. Seguro que ustedes han hecho también currículum, ¿verdad? Entonces saben que la mitad es mentira y la otra mitad es que se lo crea. Eso pasa entre las mejores familias. Pero la mentira ha sido mía, no suya, ¿eh? Bueno, pues en primer lugar, agradecer la invitación. Vamos aquí a echar un ratito, ¿no? Todos juntos vamos a analizar exactamente qué está pasando con nuestra universidad pública, qué es lo que quieren que hagamos con nuestra universidad y sobre todo cuáles son las políticas que nos están viniendo tanto de Madrid y seguramente también como de la Junta de Extremadura e incluso de la Unión Europea. Estamos a un paso de empezar a tener las cátedras, bueno, ya existen, cátedras BBVA, cátedra del Corte Inglés. Es decir, esto existe ya literalmente. Es decir, la mercantilización, incluso dentro de la universidad pública, va a ser una realidad a muy, muy corto plazo. Yo, antes de empezar, quería explicaros que, como todos, tenemos nuestra pequeña o gran mochila, ¿no? La visión que yo tengo de la universidad arranca de una serie de elementos vitales. Para empezar, que llevo 20 años dando clases en la Universidad de Extremadura. Eso significa que creo en la universidad pública, he invertido todo mi tiempo en la universidad pública y he investigado en la universidad pública. Y es el modelo en el que creo. Eso marca, lo digo para el quien apueste por la privada, que a mí realmente me puede no tener enfrente, pero sí vamos a discutirlo. También he estudiado, tal y como he dicho, en la Universidad de Salamanca, universidad pública, desde principio hasta fin, ¿de acuerdo? Y es que no tengo otra opción. Les voy a contar así una pequeña intimidad. Soy bisnieto, nieto, sobrino e hijo de sepulturero enterrado.
mi bisabuelo, lo conocí, el único sueldo que tenía eran las propinas que le daban los familiares, nunca fallecidos, y a la par lo que podía sacar de su pequeño huerto. Mi padre ya fue funcionario, ¿no? Pero os aseguro que con ese sueldo yo jamás en la vida podría haberme ido a estudiar a Salamanca. Universidad a la que me fui porque la Universidad de Extremadura no tenía biblioteca con estas cosas raras, ¿no? Y me fui directamente a Salamanca y gracias a becas, desde el principio al fin. Yo era consciente, y eso era una presión añadida, que si no había beca me tenía que volver para casa. Pero gracias a esas ayudas, mis padres aportaban una parte, pero era con la ayuda del Estado con la que yo conseguí acabar la titulación. ¿De acuerdo? Y esto marca muchísimo, porque saben inicialmente que hay muchas formas de cortar el acceso a la universidad. Lo que están haciendo las universidades privadas es cortar de la forma más básica, por la pasta. Quien tiene dinero se lo paga y quien no tiene dinero no se lo paga. Y quien no accede, que no puede acceder. Esto es un elemento fundamental de discriminación. Fíjate, podemos hablar de sexo, ¿no? El más importante, el que la economía nos lleva trabajando desde mucho tiempo, sin lugar a dudas, esta es la economía, ¿de acuerdo? Es exactamente si puedes llegar a pagar unas matrículas que a veces son desorbitadas. Es decir, en la universidad se tiene el concepto del aprendiz, del alumno, mientras que en la universidad privada se tiene el de cliente. Les voy a contar una curiosidad. Las universidades públicas tienen un coste relativamente bajo, digo relativamente porque ya se van un pico, en las primeras matrículas. En la segunda sube, en la tercera ya es mejor que vayas estudiando más. Y en la cuarta lo tienes muy complicado porque pueden ser muy caras. ¿Saben que la universidad privada no funciona así? La primera matrícula es una clavada por todos los lados, pero la segunda es muy barata. Porque lo que quieren es fidelizar, que no se le vaya la clientela. Es otro concepto absolutamente distinto. Tienen esa visión. En la universidad, cualquier universidad lo primero que hace es tener una nota de corte, para ver, porque no todos podemos estudiar lo que quisiéramos, ¿no? En la privada no hay esa nota de corte. La nota de corte lo marca si puedes pagarlo o no puedes pagarlo. No hay números, no hay casi números mínimos. Eso que nos han intentado, ¿no?, vender durante mucho tiempo, que las universidades privadas son élite en cierta manera porque tienen pocos alumnos, eso se nos está yendo abajo, ¿eh? Esto es cuanto más tengamos mejor. Y si ya son las universidades privadas online, como por ejemplo tenemos experiencia de la Huerta de Cataluña, pues titulaciones con 1000 alumnos. Y cuando ya solamente tienen 100, la cierran porque no es rentable económicamente. Tenemos que partir, por lo tanto, de que esta es mi postura inicial. También otro elemento, que es más personal, pero también me marca mucho ciertas cuestiones, es mi reconversión hacia el ateísmo. La familia católica, creyente, practicante. Y esto, hubo un momento en que desperté al ateísmo. Y esto supone que cierto tipo de titulaciones, cierto tipo de empresas me dan muy mala espina. Y les puedo explicar claramente por qué. Yo doy una asignatura que se llama Información y Sociedad, que ya podemos mirar ahora mismo, pero doy una parte que tiene que ver con cómo se entienden los sistemas económicos. Y hablo del capitalismo. Y hablo del capitalismo desde una perspectiva marxista. Lo que he dicho. Pues tengo libertad de cátedra, de expresarlo como yo lo veo, como yo lo entiendo. Igual que el profesor de al lado, votante de Ciudadanos, que también los hay, se lo puede explicar de otra manera absolutamente distinta. En una universidad privada, no. Hay línea ideológica. Sí, la libertad de cátedra, sí, pero que no te pillen. Estamos en un país libre, ¿no? Eso sí, pero que nos vean, decía Robert. Pues estamos en lo mismo. Es decir, en este caso no tenemos realmente la opción de tener esa libertad en las universidades privadas, de decir aquello que realmente queremos o impartir las asignaturas como realmente se quiere. Independientemente de que se les pague un sueldo muy inferior, y tienen unas condiciones laborales pésimas, ¿de acuerdo? Porque la figura del profesor que tiene que dar clases a 400 alumnos, no sé cómo lo veis vosotros, yo lo veo complicado, ¿no? Ya sea virtual, ya sea semipresencial, o ya sea de cualquier forma. Por lo tanto, estos son los elementos que me marcan, ¿de acuerdo?, para entenderlo, y quiero que quede mi visión, mi punto de vista, que quede claro. Una empresa privada, desgraciadamente, se puede implantar si cumple con la ley.
hasta ahí vamos a llegar, porque esto al final también podría llegar a ser una discusión de si aquí se puede implantar una universidad privada. Una empresa que cumpla con los requisitos legales lo hace. Una universidad privada es una empresa donde el obispo sea el gerente, me da igual, sigue siendo una empresa privada. Y puede instalarse en cualquier sitio si así lo marca. ¿De acuerdo? Ahora bien, Agustín Rodríguez, que quiere poner una panadería en la calle de los Quesos. ¿Tiene ayudas? Bueno, como mucho se puede retirar el paro para montar el negocio. Las dos ayudas que puede tener de la Junta de Extremadura o las que puede tener del Ayuntamiento. El Ayuntamiento no le cede locales. A nadie que monta una empresa se le ceden los locales. Y aquí lo que se está hablando directamente por parte del señor alcalde es que encima vamos a poner dinero. Y es que es una paradoja un poco ridícula. Ustedes ya por ser extremeños pagan. De cierta manera, me pagan. Por parte de sus impuestos van para la Universidad de Extremadura. Los 130 millones que vale la universidad salen de los presupuestos generales. Es decir, encima le vamos a penalizar a ustedes por ser de Plasencia, porque van a seguir pagando encima a una universidad privada a la que seguramente por nivel económico después no puedan acceder. No se necesitan esas instalaciones para otra cosa. Por lo tanto, si una empresa privada quiere instalarse, sí, pero con ayudas, sin ayuda social de ningún tipo, sin ayudas municipales y sin ayudas autonómicas, porque implantar una titulación, que en este caso ya están implantadas en contra de la ley, de la propia ley de la Junta de Extremadura. Yo, si les sirve de calma, en los mentideros se escucha que directamente esto no ha lugar, es decir, no se va a implantar de ninguna de las maneras. Y no solamente porque la universidad ha dicho que no tiene sentido que sea así, porque ya tenemos esas titulaciones que sobran, en este caso matrícula, sino porque la Junta de Extremadura también lo es inviable. Pero a mí me parece un poco raro, porque igual que queda clarísimo que no se va a implantar, bueno, queda clarísimo, está por ver, pero no creo que vaya a suceder. Queda muy claro que no va a pasar con la presencial, con la católica de Ávila. No queda nada claro lo que va a pasar con las dos online. Y a mí me sigue asombrando que la Junta de Extremadura no sea tan tajante con las dos online. Hay una que se llama Universidad Internacional Augusta Emérita. Nombre imperialista. Ya, bueno, Internacional Augusta Emérita, creo que van a coger también vamos a llegar a volver al Imperio Romano, llegaremos a Roma. Universidad Abierta Europa Extremadura. Esto huele a empresas que además se montan con perdón, porque esto queda muy mal por antiguos profesores de la Universidad de Extremadura y por grupos de profesores de Madrid, que lo que quieren montar es el negociete. Sí, contando con profesores, algunos jubilados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que no entiendo, ¿por qué? Porque las bases son las mismas y además ya hay algunos datos, como la Conferencia de Política Universitaria ha hecho informes desfavorables para estas titulaciones, existen informes desfavorables. La Junta de Extremadura nos ha rechazado de pleno. Eso ya, no sé exactamente qué tenemos ahí. Hay un dicho, ¿no? También. Antes era Robert, ahora es Rosendo, que dice, veo, mamoneo. No podría decirle exactamente de dónde está viniendo esta cuestión, pero no se están cerrando en absoluto en banda. Y a mí me suena que estas podrían funcionar. Y van a ser como empresas que no le van a dar absolutamente nada a esta comunidad autónoma, ni mucho menos a esta universidad. Porque tienen problemas graves. Por ejemplo, uno que marca este informe desfavorable es que ustedes, no sé si lo saben, los profesores universitarios siempre se dice que vivimos muy bien. Es verdad, no nos engañemos, vivimos bien, ¿no? Pero porque tenemos realmente muy poca docencia, si lo comparamos con los profesores de educación primaria o los de bachillerato. Pero nosotros tenemos una parte que es para investigación. Tenemos que investigar. Nuestra obligación. Cobramos parte de nuestro sueldo a eso. En la universidad privada no contemplan absolutamente la investigación para nada. No, estoy de acuerdo que la Universidad de Extremadura podría ser mucho más puntera. Podría ser puntera, pero ahora mismo exactamente no lo es. Pero hay ciertas disciplinas en las que sí se están haciendo cosas. En agricultura se hacen cosas. Tenemos, por ejemplo, a un grupo de investigación que ayudó en la Viagra femenina. Pongan el caso, es decir, que sí que tenemos algunos grupos que funcionan, ¿vale? Y estamos en un nivel de publicación medianamente, vamos a dejarlo en el medio, ¿de acuerdo? Pero somos una universidad mediana con una tasa de inversión bajísima.
en comparación con el PIB de otros sitios. Es decir, si nuestra comunidad autónoma tiene un PIB bajo, nosotros tenemos, en una media estamos bajo que otras universidades, ¿eh? Después, en publicaciones estamos por encima. Si lo quieren ver así, coste-eficacia, vamos bien. Pero si nos ponemos en la media, realmente nuestra universidad todavía tiene mucho déficit. Estas universidades, les decía, no investigan, no tienen ese interés en absoluto. ¿Por qué? Porque todo está centrado solamente en la docencia, solamente en la pasta, en cobrarle. Voy a poner un sueldo, es un precio que sé de otras universidades, 800 euros por una asignatura, donde se sabe exactamente cuáles son las tasas de abandono y son prácticamente mínimas, y las tasas de suspenso son muy bajas. No quiero decir con esto que los profesores de las universidades privadas tengan que aprobar a más. No lo digo porque no tengo esa información, pero los datos hechos son reales. Tienen una tasa de aprobados mucho más alta. ¿Significa que los de la universidad pública somos más malos, más pellejos? ¿O tenemos un nivel mínimo? La realidad es que todos los rankings, incluido el de Shanghai, Social Situation Index, bueno, todas las universidades públicas en España están en las primeras posiciones. Y las privadas, en algunos casos, ni están, ni cosas ni aparecen siquiera. A mí me da miedo que nos convirtamos en lo que ha pasado en Latinoamérica, que se habla de las universidades de cochera, que cualquier pequeña empresa pueda montar su propia universidad. Les digo que en las universidades públicas pasamos también por procesos de acreditación. Hay una Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad que nos pone un sellito, que dice que somos válidos, tanto a las titulaciones como a los profesores. En la privada ese sellito no se le pone a los profesores, y a las titulaciones está por ver. Hay algunas empresas privadas que montan su propia titulación sin tener este sello. Estas que tenemos aquí, ninguna tienen sello todavía de calidad, es decir, no pueden implantar titulaciones porque no les han dado el visto bueno de CEMADRID, de la NECA. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que les quiero decir con esto es que hay diferencias importantes que la universidad pública, no voy a decir que mejora, pero sí está en cabeza sobre la universidad privada. Entiendo que hay una cosa en la que perdemos, básicamente, y es la relación con las empresas. La universidad privada tiene mucha relación con las empresas. Carajo, si son entre ellos, ¿cómo no lo van a tener relación? Es un problema que tenemos en la pública que tenemos que mejorar. Pero la empleabilidad de la privada suele ser mayor porque suelen buscar entre ellos. Buscar entre ellos, evidentemente. Sobre el tema de becas, yo creo que es importante el tener en cuenta que las privadas no tienen becas. Encima les cobran muchísimo más dinero. Por lo tanto, el coste de un año de una privada puede estar por los 8.000 euros en titulaciones baratas, Y ahora bien, una vez que he dicho todo esto, independientemente de que alguien tenga 8.000 euros para pagarse un curso y que pueda sacarlo de una forma más o menos brillante, a mí no me parece lógico que la parte educativa, que para mí es un sector estratégico, pero como a nivel educativo, como puede ser los médicos, como puede ser la medicina, como puede ser educación, sanidad, hay una serie de elementos que son estratégicos para cualquier sociedad y no deberían tocarse. Y ya hemos saltado esa línea roja. Es decir, lo hemos hecho hace muchísimo tiempo con la educación primaria y ahora estamos viendo que los dineros realmente están en la educación pública universitaria. Y vamos a intentar, en cierta manera, quitarle algunos de esos privilegios. ¿A ustedes les suenan también, y los bancos lo han visto tan claramente, que estamos hablando no ya de becas, sino de préstamos reembolsables? Que uno lo puede escuchar y puede ser interesante. Interesante, si no tienes becas, yo te presto 8.000 euros para que tú puedas estudiar en la universidad privada. Hay que devolverlos. No te voy a decir que estés firmando con sangre, pero una carrera de 4 o 5 años te está quedando una deuda de una casita pequeña, Y no hablemos ya de los másteres. Que los másteres, si complicado ya pagarlo en la pública, en la privada, están a precios desorbitados. Yo no les quiero entretener mucho más, porque creo que es muy interesante también escucharles a ustedes. Yo les tranquilizaría diciendo que en Plasencia no se va a implantar, por muchos motivos que hemos hablado. Están todos en contra, menos su alcalde, pero su alcalde me da la sensación, no sé,
que le daría igual montar una fábrica de cochinos, una universidad. ¿No? Quiere, ahora mismo también está en campaña. Mediáticamente está en campaña, le interesa hacer este tipo de exposiciones sabiendo, yo creo que su alcalde es consciente de que no va a llegar a ningún lado con esta propuesta. Y además, la propuesta con la Iglesia Católica le va a dificultar además el proyecto. Mucho más, ¿no? Perdón. Por lo tanto, me tranquilizo, no se preocupen, yo creo que no hay opción. En Madrid las agencias de evaluaciones no le van a dar el visto bueno, no han dado el visto bueno a la Junta de Extremadura en ese proceso que habló antes. Irene, no se ha dado el visto bueno por parte de la universidad, por lo tanto sería ya un rebote rarísimo que pudiera conseguir que tuviera algún tipo de opción. Y si la cosa tirase para adelante, pues ya tendríamos que, no sé, tirarnos al monte, porque no tendría mucho sentido. Y no les aburro más. Muchísimas gracias por su atención y a su disposición para cualquier cosa. Muchísimas gracias al Círculo de Plasencia por invitarme. Soy un poquito la nota discordante, me estoy dando cuenta, en esta mesa, porque yo no vengo a hablar de universidad, puesto que yo lo que conozco donde estoy desempeñando mi trabajo, donde he desempeñado la labor sindical, donde ahora estoy un poquito implicada políticamente, es en las enseñanzas precisamente no universitarias. Voy a explicar un poquito, mi idea es bueno, pues contaros cómo ha sido el proceso de mercantilización de la educación a través de los años. Primero quiero hablar un poquito de las leyes educativas, de cómo, porque antes hablaba Irene de que las empresas buscan los resquicios legales para meter cuña y sacar pasta, pero yo lo planteo desde otro punto de vista, y es que la ley se está haciendo a medida para que las empresas puedan ser partícipes y puedan tener ganancias. Y también me preocupa el hecho de que al ser unas reformas legales, no solo la mercantilización no solo viene del afán de las empresas por conseguir la mayor parte de recursos económicos, sino que también viene estas legislaciones, pues a lo que contribuyen es a desviar la propia escuela pública hacia unos modelos de gestión empresariales. O sea, son dos puntos diferentes. O sea, hemos llegado no solo al punto de que las empresas quieren acceder a un pastel que es el educativo, sino que la propia educación pública está tendiendo a modelos de gestión de empresa privada con todo lo que eso conlleva. Modelos de gestión tanto económica como de gestión, vamos, del día a día, como de gestión de los currículos. O sea, es un plan bastante bien orquestado. Entonces, la primera parte no me quiero extender mucho porque creo que es 1000 veces más interesante escucharos a vosotros que me escuchéis a mí y más hablar de legislación. Pero bueno, la primera parte va a ser, voy a hacer un recorrido muy breve por sobre todo dos leyes, una la ley, la LEX, la Ley de Educación de Extremadura, y otra la famosa LOMCE. No podía venir a hablar de gestión privada y no hablar de LOMCE. No se puede estar en una charla sobre el negocio de la educación y no hablar de la LOMCE. Y esa sería la primera parte. Y la segunda parte sí que me gustaría hablar del negocio de la concertada, porque precisamente desde el área de educación es un tema que nos preocupa muchísimo y es un pastel enorme el que hay ahí, y tenemos que ser listos y listas y tenemos que adelantarnos, porque nos han ganado muchas partidas, nos han ganado muchas batallas, y como nos dejemos ganar 2 o 3 batallas más, vamos a perder la guerra. Y en eso estamos, en eso está Irene como una fiera ahí luchando, ya explicaré un poquito.
Y bueno, pues después también me gustaría, claro, vengo a Plasencia y hay un tema que se ha tratado ya, pero a mí me gustaría dejarlo para el final, me gustaría también escucharos, porque nos preocupa mucho, en el grupo de educación nos preocupa muchísimo, que es la fusión de los dos centros públicos para manteniendo conciertos educativos. Y nos preocupa mucho porque, lo hablaba también antes Jorge, que la educación pública es la que nos garantiza la igualdad de oportunidades, la que nos garantiza que personas que no hemos tenido unos recursos económicos hayamos podido llegar pues a donde ha llegado Jorge, ¿no? Que vamos, ha llegado bastante lejos. En la distancia también, en América me refiero, no nada más, pero también me interesa el problema de fondo, porque también me interesa como forma de parar toda esta contraofensiva neoliberal que se nos viene encima. Luchar, yo quiero que de aquí, saldré muy contenta si de aquí salimos con la idea clave que luchar por una educación pública es luchar por parar las políticas de privatización, y las políticas neoliberales. Fundamental, es una batalla fundamental porque cogemos dos cosas, que paramos políticas reales y educamos para que eso no se vuelva, dejamos la semillita. Entonces, un poco ese sería el esquema de lo que yo quiero hablar. Comienzo hablando de leyes educativas. A ver, está la LOMCE, parece que es el paradigma de la privatización, el paradigma de mirar por la competitividad, por la gestión neoliberal de la educación, pero tiene sus precedentes. Antes de la LOMCE hubo una época sobre el 2009, 2011, que se puso muy de moda hacer las leyes educativas territoriales. Eso fue abrir cortijos. Entonces creo recordar, estaba la LOE, que era una ley, no voy a prolongarme, era una ley que, había empeorado la situación de la LOCSE, pero era una ley más o menos. Y claro, territorialmente los gobiernos dijeron, vamos a ver que aquí, ¿a qué dinero? Y aquí tenemos que saber cómo gestionarlo a veces para nuestros amiguetes o para, también porque políticamente pues muchos creen que es el modelo, también no podemos negarlo. Y os pongo ejemplos, uno más lejano, porque fue la más brutal, creo yo, de esa época, que fue la Ley de Educación de Cataluña, la LEC. En la LEC, que está vigente, pues hay cosas, lindezas tales como que los directores de la pública pues pueden saltarse las listas de interinos. Estamos hablando de una privatización en cuanto al modelo de gestión. Queremos que funcione esto más como un concertado. ¿Por qué? Porque es que dentro está la idea que cala en la sociedad, que esa batalla también habría que hablarla, lo que cala en la sociedad, de que el modelo de gestión de centro concertado, más empresarial, es mejor que el público. Y eso pues está reflejado, por ejemplo, en la LEC. Los directores también se planteó desde la LEC, y ya veréis que lo recogimos nosotros, porque aquí en Extremadura también tenemos nuestra ley de educación. En vez de son compañeros, normalmente son profesores y profesoras que se les libera de horas de clase directa y se les dedica, pues a hacer otro tipo de labores, pero desde el compañerismo, no desde la verticalidad. Dentro de esa idea que se ha venido reforzando, los directores querían que perteneciesen a otro cuerpo, es decir, un cuerpo de gestores. Se quería crear, eso fue escandaloso, se paró, un cuerpo de gestores para dirigir a los profesores, bajo criterios económicos. Y eso la ley lo adelantó muchísimo.
Nosotros tenemos aquí en Extremadura pues nuestra ley regional, que fue sobre la época de 2011 aprobada. Es una ley, para mí es muy simbólica, es un paradigma de lo que no debe ser un pacto educativo. Nuestra ley es la única. Además, bueno, Irene estará harta de escucharlo, de escuchar a Pepe y PSOE diciendo es que nos pusimos de acuerdo para hacer la ley de educación, eso sí que fue responsabilidad política, eso sí que fue un momentazo, por decirlo de alguna manera. Claro, desde arriba, pactaron ellos, pactaron élites. Y yo que también me gustaría, dentro de las pinceladas que voy a dar, me dispersaré mucho, pero me gustaría que esta idea también quedase muy clara al salir de la reunión, o salir del acto ¿no? Que es que nuestro pacto educativo es de bases, es de la gente que trabaja en las escuelas, de los maestros, de las maestras, de los alumnos y las alumnas. No un pacto de élites, nunca, que no nos engañen, que el lenguaje lo tienen ellos, nos lo tienen muy comido, que no nos engañen. Si hablamos de pacto educativo, si se habla de pacto educativo, queremos un pacto educativo que escuche a padres y madres, a profesores y profesoras, a alumnos y alumnas, que somos los que sabemos los problemas que hay. Dentro de la LEX les quedó preciosa, les quedó una primera parte estupenda. Habla de todo, habla de inclusión educativa, veníamos hablando, ¿verdad, Irene y yo, de inclusión educativa? Claro, ellos tienen todas las palabras, nos han cogido todas las palabras, las cogen, las hacen de contenido y quedan estupendamente bien. Habla de igualdad, bueno, pues habla de todas esas palabras que nos suenan tan bien, pero las tienen vacías de contenido. A día de hoy, la ley de educación, que es una ley intermedia entre la LOMCE y la legislación que desarrolla la LOMCE, está ahí en tierra de nadie. Solamente está para decirle a Irene en la asamblea lo del pacto educativo y de la responsabilidad política, y para de vez en cuando echarse en cara cosas. Mirad, la LES tiene cosas, bueno, tiene un apartado de igualdad en el que pues no permite la segregación del alumnado por sexo. Dice, llega bastante lejos, ¿vale? Llega bastante lejos porque dice que no lo permite ni en matriculación ni dentro del aula. Que eso no lo dicen todas las leyes educativas. Porque lo de la matriculación se lo saltan, sobre todo los coles del Opus, se lo saltan rápidamente. Tienen un cole para chicos, un cole para chicas, matriculan a todos y después segregan. Y no hay forma de quitarles el concierto, ¿eh? No hay forma. No hay forma, se ajustan a ley. Por eso es tan importante también el ver las leyes, el cómo se hacen las leyes, porque después nos echamos a la calle, protestamos. En Extremadura intentamos montar la marea verde, no nos salió muy bien, pero lo intentamos, pero nos paran todo el Tribunal Constitucional, nos lo paran todo. Bueno, pues en Extremadura tienen esa parte de la LEX, está ese trozo de la LEX, está ese decreto, bueno, ese artículo, y tenemos ¿dónde era, Irene? En Villafranca tenemos un cole que segrega. Tenemos también al del Opus, pero no, creo que es privado, que no es concertado. Entonces, en la parte bonita se les llena la boca de palabras y quedan estupendamente. Bueno, ahí está, sí, nosotros. Después no cumplen. Pero la ley también tiene una parte en la que dejan ver por dónde van los tiros, y es la parte de gestión de centros públicos. Bueno, de gestión de centros sostenidos con fondos públicos. Y en esa parte ellos tienen lindezas que están escritas como abren la puerta a la autonomía de gestión económica y la ordenación de medios humanos y recursos a los directores de los centros. Unos directores, recordemos,
que, ya hablaré un poquito más tarde, la propia LOMCE, incluso la LEX, ha hecho que no sean elegidos por procesos democráticos. Los consejos escolares ya no tienen el peso que se tenía antes para elegir un director. Ahora los elige la propia administración y los elige, y además la formación es muy selectiva. No abren cursos de directores para profesores todos los años, no, es muy selectiva. Entonces ellos van cerrando el círculo. Me gustaría, no sé, comentarlo de tal manera que vieseis cómo se va cerrando un círculo por todos los lados, no nos escapamos. La gestión económica, claro, nos han pillado también, nos han ganado también la palabra autonomía de centros. Nos han ganado ahí la partida, porque ¿para qué queremos otra autonomía de centro? La autonomía de centro es muy positiva, porque claro, yo como profesora quiero tener cierta autonomía porque mi centro tiene unas connotaciones especiales para poder tratar a mi alumnado conforme al entorno sociocultural, a las necesidades puntuales que puedan tener y priorizar lo que educativamente le pueda venir mejor como personas que son. Porque si en la universidad estamos hablando de que queremos formar personas, de que no tenemos que estar mirando tanto hacia el mercado laboral, pues ya ni os cuento en primaria y en secundaria. O sea, qué obsesión con el mercado laboral, qué obsesión además con lo mal que está el mercado laboral. Entonces, digamos que esa autonomía en la gestión la han retorcido, y es autonomía de recursos. Autonomía de recursos en el mal sentido de la palabra, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado una cosa que venía yo hablando con Irene y era sobre el informe PISA, que es totalmente contrario a la gestión a la autonomía de los centros, porque nos pone una línea ahí que todo lo cuadra. O sea, el informe PISA, yo recuerdo, estos informes que nos hacen de competencias y tal, nos viene de tal manera. Recuerdo una pregunta de informe PISA que era sobre el metro de Madrid. ¿Qué van a saber los chavales de Barcarota sobre el funcionamiento del metro de Madrid? Era un problema de matemáticas, pero ya tenían que conocer el funcionamiento del metro de Madrid. Hombre, pues no se puede evaluar eso igual para todo el mundo. Son preguntas que no están ni... Aunque ellos después contextualizan y tal, pero no son preguntas. O sea, la autonomía de un centro es muy positiva, pero no la que voy a hablar ahora, que es la autonomía económica y de gestión. No es esa. Esa que la propia ley abre las puertas a decir, ojo, que os dejamos de financiar. Y la LOMCE ya lo remarca. Ahora, bueno, me estoy adelantando y estoy mezclando un poco las dos, porque es que, claro, convivimos con las dos. Mucho ojito, que si sois malos, no os vamos a financiar. Si no tenéis buenos recursos, no tenéis buenos resultados, además conforme a un examen estandarizado, no os vamos a financiar. Abre las puertas, ¿eh? No digo que esté siendo ahora en honor a la verdad en Extremadura, pero abre las puertas. ¿Qué pasa? Que aquí lo ha también atado. Pues queréis dinero, ser buenos, meteros en proyectos como profesores, en proyectos específicos, curároslo, en los rankings, o sea, cuando se hagan los rankings, que eso es lo que trae la LOMCE, curároslo, quedar arriba. Bueno, y si la cosa se pone mala, y esto es literal, esto lo contempla la LOMCE, si la cosa se pone mala, pues tenéis autonomía de gestión para alquilar vuestras instalaciones y sacar unas perrillas. Claro, esto es muy peligroso. No es lo mismo alquilar el gimnasio que tienen los salesianos, los maristas, es cole concertado, pero bueno, que pueda tener cualquier instituto del centro de Badajoz público, que el de mi cole, de mi instituto allí en Barcarota. No tenemos la misma posibilidad de obtener recursos económicos. Eso ya
creo que el nivel entre centros terrible, y todo esto está sostenido por la ley. Si ya la ley traía cosas, ¿vale? Como nunca se llegó a aplicar, está ahí latente, bueno, pues no nos molestaba demasiado, pero vino la LOMCE. Vino la LOMCE porque la gente del PP no suelta cacho. Ellos ven la oportunidad y dijeron, bueno, esto es maravilloso. Esto a los vagos de la enseñanza pública, a esa banda de vagos que solo piensan en integrar, en tal, no piensan en los currículos, no piensan en tal, piensan que los chavales se sientan bien y tal, hay que ponerle las pilas. Voy acabando, ¿verdad? Sí, va. Vale, y yo quería decir que no tenía que hablar, lo siento. Bueno, total, resumo muchísimo. La LOMCE incrementó esto. Lo incrementó muchísimo y no os voy a contar porque de la LOMCE sabe todo el mundo. Ahora, me voy a los centros concertados muy rápido, lo siento, que quería ser yo un poco pesada y al final soy la que más estoy hablando, me vengo arriba. Concretando, porque además es lo que más nos importa. El pastel de la educación. Aparte de lo público, me voy a lo concertado. El pastel de la educación, que estaba antes en primaria y en secundaria, ahora empieza a estar en 0 a 3, educación 0 a 3, en la pelea por el segundo ciclo de infantil, 3 a 6, la pelea esa, y la FP. Desde que llegaron los fondos europeos con la LOMCE para implementar esos famosos itinerarios de tú sí que vales y tú no vales, el dinero está ahí. Y eso es por lo que se están partiendo la cara ahora mismo los centros concertados. Y esa es la batalla que se está teniendo a nivel regional más grande. La batalla por que se integre el 0 a 3 en la red pública, aprovechando la bajada de natalidad, que vamos a tener instalaciones, que vamos a tener profesorado, que no va a ser más caro, y que todo lo que se cree de FP, el mapa de la FP, que también aquí hay compañeros que han trabajado muchísimo en hacer un mapa de la FP, cosa que es un trabajo del gobierno de la Junta de Extremadura, pero bueno, si se lo tenemos que hacer, se lo haremos, ¿verdad? Que sea público también. Y se ha visto, y luego si tenéis curiosidad, Irene os puede contar de presupuesto tela, y se ha visto dónde van las partidas, si se han peleado por el dinero, y quieren el 0 a 3, porque además el 0 a 3 es la forma de coger a los niños, porque yo lo cojo de 0 a 3 en la concertada y no se me van. Entonces, esa es la batalla a nivel regional. Muy breve, me da mucha pena, pero espero que vosotros me habléis a mí de eso, de la batalla que tenéis aquí. Que es la batalla porque nos unifiquen los dos coles públicos. Tenéis 5 concertados. Quitar un concierto no es cerrar un cole, es quitarle el dinero público, porque no es económicamente rentable tenerlo abierto, porque tenemos centros públicos. Aquí es también muy significativo el tema, porque yo creo que todos los procesos neoliberales se entrelazan aquí. El proceso de la especulación inmobiliaria, urbanística, perdón, el proceso de a la concertada ni se la toca, y el engañar, el meter ahí falsas promesas. Os digo que en Llerena y en Castuera les prometieron conservatorios públicos, escuelas de idiomas públicas, no hay nada. Hay bajas por depresión del profesorado, porque las han dejado en unas circunstancias bastante precarias. Y si de aquí, la tercera gran idea, pudiésemos salir con que luchar aquí, pelear aquí porque no se cierren, porque esos dos centros no se fusionen, es arrimar el hombro a que la educación pública sea prioritaria aquí en Plasencia, pero también estamos luchando contra los modelos neoliberales. Estamos diciendo el modelo es público,
nuestros niños están aprendiendo en la pública, o sea, es la doble vertiente. Me gustaría, acabo con eso, que de aquí saliese pues, por lo menos esa semillita de pensar en esa posibilidad. Y lo siento por haberme prolongado tanto. Costa Ginichelli, ¿es así? Es un apellido un poco difícil de pronunciar. Él es profesor de biomecánica en la Universidad de Extremadura desde hace más de 20 años y tiene una larga lista de trabajos de investigación y desarrollo publicados, incluyendo grandes proyectos financiados con fondos nacionales y con fondos europeos. Trata los campos de la salud, de la diversidad funcional, accesibilidad, mecánica, tanto del movimiento humano como deportivo y la ergonomía. Y bueno, parece que está tratando de incorporar la tecnología del laboratorio en el SES, pero él comenta que los políticos y políticas no se lo están poniendo fácil. Entonces lo dejo con él. Por la incorporación de esas tesis mías en esta mesa, teniendo en cuenta que, si no he contado mal, estamos aquí 25, por lo tanto, muy pocos para cambiar el mundo. Pero esto no nos impide para nada, todo lo contrario, de pensar algunas cuestiones y plantear algunas cuestiones que, aunque sea solamente, digamos, como ejercicio mental y reto mental propio de cada uno de nosotros, que merece mucho la pena. Bien, yo vine en España con 24 años en la Politécnica de Valencia para hacer mi tesis doctoral y ayer cumplí 55. Por lo tanto, algo sé de la realidad española parcial, como extremeña, que estoy 22 años aquí, y la nacional. Lo primero, os voy a dar 3-4 anécdotas y después voy a intentar formular 3 tesis políticas. La primera cuestión es que cuando entré en la Politécnica de Valencia en un instituto tecnológico, me sorprendió que el 95% de los que estábamos allí eran hijos de médicos, ingenieros, abogados, catedráticos. El único que era hijo de agricultor y una costurera he sido yo, y eso me sorprendió bastante. Después confirmé que efectivamente, es decir, que esta era una pauta muy normal en la universidad, especialmente en las técnicas, en las tecnológicas, ¿no? Que después descubrí que efectivamente con las políticas que se hacían o se hicieron en este país durante largos periodos de tiempo, pues el acceso de la gente no pudiente a la educación era muy... Por lo tanto, esto, yo lo digo muchas veces a mis estudiantes, que si en Cataluña tienen una obligación los estudiantes de estudiar porque pues es su profesión, en Extremadura tenemos esto aumentado por 3 veces porque se ha fusilado mucha gente para que haya acceso universal a la educación. Entonces tenemos la obligación moral y es la mejor manera de hacer honor a toda esta gente, repito, que fusilaron para acceso universal a la educación. La segunda cuestión que me ha sorprendido mucho es que a mi hijo le daba matemáticas en un colegio concertado en Cáceres, un profesor de educación física. Porque al profesor de educación física, que era mayor, ya no le apetecía estar en el patio del colegio, y porque era accionista del colegio de licenciados en Cáceres, pues le colocaban. Esto hizo, digamos, tuvo consecuencias muy graves sobre la formación de... Y entonces yo eso no me lo explicaba. La tercera cuestión era, digamos, que en España no había una educación laica. Y os voy a decir algo que no sabéis, en Grecia, ahora mismo, con esta crisis, consecuencia de un montón de errores y, vamos, una política catastrófica que se hizo durante muchos años, ahora mismo, los niños desde el parvulario, es decir, desde los 3 años, 4 años, hasta que acaban la universidad, no pagan ni un solo euro para su educación. ¿Queréis que lo repita?
¿no? Desde el parvulario hasta que acaban la universidad no pagan absolutamente nada ni de matrícula. Reciben todos los libros gratis del Estado. Todos. En la universidad incluida. Es decir, en la universidad, cada profesor universitario tiene la obligación de escribir un texto donde están incluidas sus clases, lo que imparte y todo eso. El Estado paga los derechos de autor al profesor y reparte gratuitamente. Hay un organismo nacional de edición de libros que edita todos los... Y esto tiene algo... Si esto se hiciese en España, lo de Cataluña no hubiese explotado. Porque este país tendría una historia común, objetivamente descrita por gente acreditada internacionalmente. Tercera cuestión. A todos los estudiantes les subvenciona el Estado todos los billetes en los medios de transporte, menos en el avión. Y a los que estudian fuera de su lugar les pagan parte del alquiler y parte de la comida. Repito, ahora mismo. Y esto se está haciendo en Grecia desde el año 55, que es una economía relativamente pequeña, como la de Portugal más o menos, pero por lo tanto, ¿por qué esto? Y hay más que ahora mismo, hay más privilegios. ¿Por qué? Porque hay una filosofía y una posición política de todas las fuerzas sociales, políticas, económicas del país, que la educación es un derecho de toda la población. Y efectivamente para mí eso se traduce en una, no sé si, en el mejor reflejo de la democracia. Porque todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Ahora mismo en Grecia no hay universidades privadas, está prohibido de crear universidades privadas. Hay centros libres de estudios que de alguna manera hay cubiertas, pero por ley no. Bien. ¿Todo esto es bueno? No, tiene, digamos, también patogenias, por decirlo de algunos, consecuencias patógenas, ¿vale? Pero la tesis política, por lo tanto, la tesis política es que la educación, igual que la energía, igual que la sanidad, igual que la defensa, igual que la justicia, tienen que ser públicas 100%. Después voy a hacer una crítica a Podemos, porque mientras en el diagnóstico, en sus inicios, y todo el diagnóstico de la situación, todo muy bien, en el paso, en lugar de preocuparse de lo importante y escribir tesis políticas sobre estas cuestiones, porque la educación para mí es el primer problema político de un país, voy a explicar por qué, en su conjunto. La educación es el primer problema político de un país. Y por eso, en toda la historia de la humanidad, los estados, o sea, los poderes, lo primero que hacían era controlar la educación. Porque la educación reproduce un modelo, digamos, de ciudadano que es el que conviene, por decirlo de alguna manera, a los poderes, y después vienen otro tipo de cuestiones que pueden conducir a una revolución, por ejemplo, donde cambian la relación de fuerzas, etcétera, etcétera. Pero la educación es... ¿Y qué más es lo que me ha sorprendido en España? Pues me ha sorprendido mucho, llegando en Extremadura, que en la Universidad de Extremadura no funciona para la sociedad de Extremadura. Y además digo que allí donde para la lógica empieza la Universidad de Extremadura. La Universidad de Extremadura funciona para los profesores de la Universidad de Extremadura, para el profesorado, que pone al rector que más le conviene, y para que te voten para rector tienes que caer bien, digamos, a todo el mundo, si es posible, o a la mayoría, o lo que sea. Entonces ahora mismo, por ejemplo, en la Universidad de Extremadura, y esto es también político,
Es decir, sería muy importante de que se crease en la Asamblea una comisión de investigación de qué ocurre en la Universidad de Extremadura. Es decir, ¿por qué el rector de la Universidad de Extremadura tiene derecho de asignar 14 adjuntos con tarjeta Visa Oro? ¿Y cuánto cuesta esto? Porque si esto cuesta 10.000 euros a lo largo del año, no pasa nada. Pero si esto cuesta 600.000 euros, entonces hay problema. Porque con sus 600.000 euros se podían contratar 20 científicos de alto nivel y crear y hacer ciencia. Por tanto, repito, es muy importante que se crease una comisión de investigación de qué ocurre en la universidad. ¿Por qué? Porque la malentendida autonomía universitaria, con la cual yo estoy a favor de la autonomía universitaria, se interpreta por gente mala como su derecho de hacer lo que les da la gana, lejos de los intereses de la comunidad de Extremadura, de la comunidad autónoma. Y os voy a decir un ejemplo. En Extremadura no es que no hacemos mejor, no lo hacemos mejor que nadie, sino lo hacemos peor que todos. Os voy a decir por qué. Cuando yo llegué a Extremadura, habían 8 regiones objetivo 1 en España. 8 o 9. 22 años después somos los únicos. Los otros 7, 8 han salido. Y la universidad tiene su parte. Y alguien tiene, bueno, por lo menos eso es lo que opino yo. Después ya hay gente y mecanismos, digamos, pero por lo menos que se plantee el tema. Porque si en la Universidad de Extremadura me convocas una plaza de catedrático en baloncesto, escuchen, que es único en Europa, alguien tiene que explicar por qué se ha concedido esta plaza de catedrático de baloncesto y en qué contribuye en el desarrollo de la sociedad y de la economía de Extremadura. Entonces son cuestiones, digamos, en mi opinión, muy serias, no tanto por el interés, digamos, el impacto inmediato que tiene, sino porque esto reproduce, porque claro, el estudiante después dice, yo también tengo que hacer lo mismo, yo voy a ser del voleibol, y el otro será de la natación, y el otro será de escalada. Y vamos listos. Y mientras tanto, los franceses, que tienen estructurada, no tienen catedráticos de esos en las escuelas de educación física, en las facultades de nos venderán por Decathlon todo el material de escalada y todo lo que tiene valor añadido. Entonces mira qué bonito negocio que nosotros tenemos deportistas para que utilicen tecnología y productos desarrollados y procesos en Francia, Alemania, Inglaterra. Y mira qué listos que nosotros, que somos muy ricos, pagamos investigación en Holanda, Alemania e Inglaterra. Y allí es precisamente la segunda tesis política de por qué un país con las características de España, de agricultura, pesca, eso de los animales, de ganadería, con 80 millones de turistas que vienen todos los años, está en estas pésimas condiciones comparados, hombre, no te vas a comparar. Te vas a comparar con los países que tienen el euro. Por lo tanto, pienso yo que allí hay realmente un problema muy importante. Voy a cambiar un poquito de tercio. Cuando yo me opuse a Bolonia y yo denuncié ciertas cosas con Bolonia, es decir, os voy a decir un poco Bolonia se aprobó en la conferencia de Lisboa de la Unión Europea el año 99 y durante 10 años no se hizo absolutamente nada para adaptar la universidad al plan Bolonia, a lo que decía Bolonia, no se hizo absolutamente. 10 años después, porque ya al Zapatero le tenían al paredón, entonces puso Bolonia, el plan Bolonia en funcionamiento en un año. En 2010 funcionaba ya el plan Bolonia, sin estudios piloto. Bueno, viene la crisis y entonces con el plan Bolonia la Universidad de Extremadura tenía que contratar para que funcionase según esto 900 profesores más. ¿Sabéis qué ha hecho? Ha echado 500. Porque no había.
Y nos hemos tragado, entonces cuando nos lo decidimos, el anterior rector de la Universidad de Extremadura, Paco Duque, me abrió a mí un expediente y me sancionó 6 semanas suspenso de empleo y sueldo, siendo benevolente, porque había matado a Manolete. Juicio que gané a los tribunales ordinarios y lo tuvo que comer con patatas. Ahora me tienen sancionado 2 meses suspenso de empleo y sueldo, pero lo voy a ganar otra vez a los tribunales. Por lo tanto, pienso que realmente hay problema importante en este contexto. Os voy a decir yo, hay una foto que yo tengo en mi Facebook, que hay una foto que sale, en la foto Botín, Gabilondo, cuando era ministro de Educación con Zapatero, y el presidente de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de... Esta foto en cualquier país de nuestro entorno sería inaceptable. ¿Qué han hecho? Pues Santander creó Universia, que es el mayor... Y os voy a decir ahora algo que es, en mi opinión, gravísimo y también es político. Porque la política sirve solamente cuando se ejerce, no para que cuando nos presentemos a la asamblea decimos 3 cosas y nos vamos, en mi opinión. Mirad, Caja Extremadura y Caja de Badajoz han hecho todos los edificios de la Universidad de Extremadura, todas las facultades las hizo la obra social de Caja Extremadura y Caja de Badajoz, y también aquí, de Plasencia, si no me equivoco. ¿Sabéis qué hizo Paco Duque? Llevó todo el dinero de la Universidad de Extremadura en Santander y nos cobrábamos las nóminas con transferencias de Santander. Hombre, puede haber, pero eso no se hace. Es decir, yo si no fuera por Caja Extremadura, no tendría el laboratorio este que ahora mismo, pues no lo tendría. Y bueno, por obligación moral, mantengo mi cuenta en Bankinter desde entonces por aquella pequeña contribución que hizo Caja Extremadura, no sé cómo. Y un rector llevar el dinero de la Caja de Extremadura, que yo eso me quedaría la mitad a Caja Extremadura y la otra mitad a Caja de Badajoz, y bueno, si quieres la de Almendralejo también, pero no lo llevas a Santander, amigo. Esto no es el mercado, como dijo ayer. Eso no es el mercado. Esto es distorsionar la realidad según tu interés personal. Bien. Por último, como tesis política, el trinomio, y además son palabras griegas muy llenas de contenido: escuela, democracia y autonomía, por este orden. Escuela desde el parvulario hasta la universidad, hasta el postdoc, hasta el posgrado. Ahora, es un tema fundamental para una sociedad moderna, progresista, desarrollada y de bien, porque al final está el bien y el mal. Tenemos retos muy importantes. Yo, con todo lo que he oído, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no tanto y en otras nada de acuerdo. Pero eso no importa. Estos son, digamos, el debate pero lo importante es lo institucional. Es decir, a mí ahora que se haga, digamos, en un bancarrota algo, no se haga, esto es el ruido del sistema. Lo importante es el mecanismo fundamental que erige las cosas y que sería de alguna manera el marco constitucional de aquello que se llama educación. Y de esto ahora mismo textos políticos no hay. Y Podemos, por ejemplo, no tiene un texto político sobre la educación. Para mí, craso error. Porque además, este tipo de acciones políticas son necesarias y suficientes para cohesionar la formación política. Es decir, no vamos a hablar en una formación política de
si Puigdemont o no Puigdemont, no, porque Puigdemont mañana le da un infarto y se acabó la historia. Pero el marco constitucional, no de constitución digamos, la constitución, sino constitucional desde el punto de vista, digamos, de la institución, de la educación, es muy, pero muy importante. Es decir, ¿dónde se ha oído? Eso debería estar prohibido por ley. No sé si ¿cuándo tengo? Oh. Que los libros de mi hijo no pueden servir a mi hija un año después en el mismo colegio. Y dices, ¿qué es? Pero esto, aparte de ser una idiotez, es una provocación. Al no ser que alguien, un experto, explique fidedignamente que esto tiene que ser así, entonces sí es así. Pero si es así, mira, si existiese un organismo español, estatal, de edición de libros de texto, donde los chavales aprenderían la misma historia en todas las comunidades, ya veréis que el Estado diría, oye, no podemos editar si no, pues, hombre, lo que tiene un libro tiene una vigencia de 15 años como mínimo. Ahora, si tú haces negocio con Anaya, pues ya la cosa cambia. Absolutamente. Y entonces era, digamos, un poco y acabo con el tema de la escuela, la democracia y la autonomía. La autonomía, yo la entiendo según la tenían definida un gran filósofo griego que trabajó en Francia, que se llama Cornelius Castoriadis, que habló sobre el problema filosófico de la revolución y es, digamos, un punto de referencia de la filosofía política. La autonomía se entiende no para que cada uno haga lo que le da la gana, sino como personas y colectivos se desarrollen de tal manera para que encuentren ellos su lugar en armonía con el entorno y según la sociedad que queremos vivir. ¿Qué quiere que sea la sociedad que queremos vivir? Por ejemplo, que sea sostenible, que no sea, digamos, el neoliberalismo, salvaje, que las gentes tengan oportunidades, que el fármaco sea gratuito, que la energía sea gratuita, estatal, a eso me refiero. Esa es, digamos, la autonomía, pero para llegar las personas y los colectivos a conquistar, porque eso se conquista, este nivel de autonomía suficiente para una sociedad moderna, progresista y tal, hace falta que funcione la escuela. Hace falta que funcione la escuela. Es decir, si comparas la escuela española con la escuela francesa, que es un estado del mismo contexto político y social, no tienen nada que ver. Absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. Y esto es Francia y esto es lo que tenemos nosotros. Y en Extremadura todavía más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Ahora llega un turno de palabras, si alguien tiene algo que preguntar, que comentar con respecto al tema. Buenas, yo soy Pablo, vengo en representación de la Asamblea Educativa de Plasencia y también pertenezco a la Red Educativa de Extremadura. Y me ha parecido muy interesante el tema que ha tratado Mar, bueno, sin malinterpretar el resto. Y quería criticar de alguna manera que simplemente se ha basado en la educación que viene a estar regulada por el Estado. Me gustaría saber la opinión que tiene sobre otros centros, como por ejemplo tenemos aquí en Plasencia el Espacio para la Creación Joven o la Facultad, que aunque parezca que no, vamos nosotros, yo soy estudiante, lógico, de forma propia, que cualquiera simplemente tiene ganas de aprender y de hecho tenemos a Gonzalo y a Mavi que han visto
cómo hemos llegado a ser capaces de reunir grupos de 30, 40, 50 personas simplemente para una charla de filosofía que, sinceramente, para ser en Plasencia con la población que tenemos, ya es un logro para nosotros. Y en Palazos también. De forma que me gustaría saber esa opinión tuya acorde al mantenimiento de aquellos centros, dado que el año pasado ya tuvimos que estar conversando con la Junta porque nos querían retirar esos centros simplemente por falta de dinero. De hecho, ya simplemente tenemos una persona trabajando y en ese mantenimiento. Muchas gracias. A ver, no sé muy bien a qué te refieres. O sea, vosotros tenéis un espacio de aprendizaje propio dentro de la universidad, ¿no? No. Sí. Bueno, ellos son la asamblea de estudiantes aquí de Plasencia, que engloba un poco alumnos y también está abierta a profesorado o a cualquier persona interesada en educación, que creo que tenéis un número de 200 personas, bueno, en el grupo en la última manifestación contra la noche, sí, pues 200, 300 personas. Entonces ellos se reúnen todos los viernes, esta asamblea, y hace distintas actividades educativas. Una de ellas fue una charla de filosofía en la que reunieron 50 personas. Ellos además están haciendo aquí en Plasencia la función de la defensa del centro de la creación joven, porque hubo también un problema con la Junta con el Ayuntamiento con la Junta, y parecía que se iban a cerrar este tipo de recursos. Y supongo que también te refieres a la factoría joven. Sí, también a la factoría. Entonces, supongo que estás preguntando, lo que pasa es que, claro, este es un poco el área de educación, y lo que tú planteas, que si quieres podemos hacer otro encuentro específico, sería desde el área de juventud, que se queja Hanna no me lo estuvo trabajando. Yo quería decir algo sobre eso. Entonces, bueno, es un poco lo que él te pregunta, supongo, es qué opinión tenemos desde Podemos, ¿no? Sí, del apoyo a este tipo de recursos para... Que viene a ser educación no regulada por el Estado, porque aunque no sea educación en sí, el que quiere ir nosotros vamos allí, aunque actividades culturales, aprendemos simplemente, de hecho mucha gente aprende más allí que simplemente que nos obliguen a memorizar en cualquier escuela o en cualquier sitio 30 páginas para que luego se las soltemos. Allí realmente nos enseñan porque hay iniciativa propia, el que quiera aprender, aprende. ¿Te llamas? Pablo. Mira, Pablo, tienes muchísima razón. Yo, claro, ya he hablado bastante y he metido aquí un rollo que, pobre Mavi, en los apuros que ha pasado. Y bueno, si un día quieres que hablemos o se quiere que se hable de cómo es el funcionamiento de la escuela pública, que es muy mejorable, vamos, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no se podía hablar todo. Él ha dado unas pinceladas ahí también que, oye, me parece muy interesante. Con lo que tú propones, esos espacios complementarios, para mí, si un centro educativo tiene que estar abierto, no es precisamente para que una empresa se lucre, como está pasando con las FP, sino para que gente, o sea, colectivos como los vuestros, pues tengan espacios donde reunirse totalmente complementarios, con un modelo de escuela pública que estamos defendiendo, pero que, por supuesto, desde la crítica y desde la mejora. Tan importante nos parece que cuando hicimos las enmiendas parciales de los presupuestos, fue una de las cuestiones que nos planteamos. Decir, aquí a todo el mundo está pensando en infraestructuras, bueno, cosas muy importantes, o sea, no me malinterpretéis, que cuando digo infraestructuras son muy importantes, cuando yo digo en becas son muy importantes para el alumnado, pero ¿cómo empoderamos a nuestros estudiantes y los estudiantes? ¿Cómo los empoderamos? Pues también un poco lo que ha hablado él de, bueno, las batallas perdidas y tal, las utopías. No, aquí se empodera con dinero. Hicimos una partida precisamente pensando en fomentar la sindicación, o no la sindicación a sindicatos ya existentes, sino el fomentar el asociacionismo, pero también es una vertiente sindical, ojo, no todo hablar y aprender contenidos nuevos, sino formarse críticamente y autoformarse críticamente, que no sea aquí un profe el que te tenga que estar diciendo lo que tienes que hacer, que para eso eres un tío competente, ¿no? No sé si te contesto la pregunta. Sí. Vale. Sabéis que la madre de la filosofía es la ironía.
que Sócrates inventó la filosofía como ejercicio mental de la vida inteligente en este planeta, basándose en la ironía, en la provocación verbal de aquello que se dice. Entonces te conducía de una manera de preguntas y respuestas a responder a aquello que él pensaba que era lo correcto, ¿no? Y además eso nosotros lo regalamos al mundo sin cobrar ni derechos de autor, ni copyright, ni nada. Si cobrásemos un euraco por cada vez que se aplicase el teorema de Pitágoras, pues Grecia sería pues, Luxemburgo y más. Pero la generosidad es nuestro trademark, ¿no? Es el sello. Mira, a mí me hace mucha gracia que escucho ahora en la SER que el Ayuntamiento de Plasencia publicita en Extremadura, imagínate qué difícil es que un extremeño sepa qué ocurre en Extremadura, Plasencia, ciudad de congresos, y que tienen un palacio de congresos que ya me diréis vosotros que estáis aquí cuántas veces se ha llenado con cuestiones de congreso, ¿no? De ciencia, de tecnología, de... Eso, está bien. Está bien. Sí, pero es ciudad de congresos. ¿Vale? Si estamos 5 años después de aquí ya tenemos. Pero tiene gracia de que es de la noche. No, solo quería decir que me apasiona el tema del mundo rural y me preocupa especialmente el tema de la educación en el mundo rural. Y claro, cuando hablamos de que cerramos un colegio en el mundo rural, estamos cerrando la oportunidad a que ese pueblo se revitalice. Nadie, ninguna familia va a ir a un municipio a crear una familia si no hay un colegio. No se plantea, es un servicio básico para las familias. Entonces es tan importante mantener los colegios rurales y además yo creo que tenemos la oportunidad de, con las bajas ratios que existen ahora, hacer colegios rurales que sean pues casi referentes de innovación. Y cuando hablo de referentes de innovación no me entendáis como poner tablets a todos los niños, porque además no tenemos ADSL en el mundo rural, casi. O sea, no va por ahí. Pero sí que a aplicar metodologías innovadoras y metodologías distintas, porque realmente tenemos la posibilidad con tan pocos niños, ¿no? Y creo que tendríamos que enfocarlo y profundizar más en esa oportunidad que nos da ahora mismo el mundo rural. Imprescindible bajar las ratios. Yo, por ejemplo, en nuestra comarca, si los niños que van al instituto se tienen que ir a Navalmoral, que está a más de 1 hora de camino, o sea, ya tienen que ir a un internado. Eso lo que supone es que un niño con 12 años tiene que estar internado en un colegio, y también lo que supone es que muchas familias se van. En el momento que los niños tienen que ir al instituto, las familias se van. Y eso pues es un drama, es una sangría. Porque que abandonemos el mundo rural quiere decir que lo estamos dejando ya a expensas de que vengan a las grandes agroindustrias, a que vengan los grandes empresarios de la energía, a que vengan las grandes fuerzas a apropiarse de los recursos, el agua, la tierra, los alimentos, y empecemos a perder soberanía, empecemos a perder autonomía. Por eso es tan importante mantenernos ahí los pobladores rurales. Así que, Manolo, Aire Algerte. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Un placer.